Buenos días para todas. Este es el video de introducción a nuestra nueva temática para este periodo sobre la filosofía medieval o la filosofía en la Edad Media. Es importante aquí denotar que todos estos procesos filosóficos son a raíz de todo lo que se vino en términos de pensamiento por Sócrates, Platón y Aristóteles, los presocráticos y la influencia del cristianismo. Esto permitió entonces que la filosofía expresara la existencia y fenómenos del mundo a través de la comprensión de la Biblia como una máxima revelación de Dios, especialmente en los Evangelios y el Nuevo Testamento. De esta manera entonces, esta parte de la filosofía y toda esta escuela de pensamiento permitió entonces dilucidar cómo el cristianismo, al convertirse en una religión, va a cambiar el paradigma imperante en la filosofía helénica. La filosofía helénica, recordemos que es todo el proceso de las escuelas que tienen que ver con los presocráticos, con Sócrates, Platón y Aristóteles, toda la influencia de las escuelas helenísticas del epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y todas estas vertientes de corrientes de información y corrientes y las maneras en que se comprendía el mundo, como fue la estética, como fue la epistemología y todas estas virajes y comprensiones del mundo. En esta etapa entonces vamos a comprender cómo durante la Edad Media la filosofía va a partir de procesos de colonización y procesos de la forma en que el cristianismo, la idea de Dios, los diferentes fenómenos, las diferentes propuestas de la cristiandad de Jesús y todas estas vertientes van a permitir un desarrollo de comprensión del mundo. De esta manera entonces va a surgir la primera escuela dentro de la Edad Media, la cual vamos a reconocer bajo el nombre de patrística. La patrística entonces se va a convertir en la etapa de la filosofía medieval que corresponde a la articulación definitiva entre los dogmas de la cristiandad, la defensa de otras religiones y la configuración y la iniciación de la humanidad como una verdad de Cristo. Ese matrimonio entonces entre la humanidad más Cristo va a generar una ecuación que va a permitir reconocer verdades y dogmas. Estos verdades y estos dogmas van a permitir que los primeros padres de la Iglesia y el estudio va a permitir un desarrollo de toda una propuesta de articulación de la cristiandad. Gracias a esto vamos a reencontrar a uno de los filósofos más importantes, que va a ser San Agustín. Con San Agustín entonces, generando esos diferentes procesos desde la patrística, vamos a hallar la manera de la reinterpretación de Platón con un enfoque cristiano. Ese enfoque desde la cristiandad va a permitir entonces reconocer la forma de pensar, la forma de hallar, el saber, la descripción, la muerte y la verdad como un conocimiento basado en el amor. Esta idea entonces va a permitir llegar a una comprensión del ser y de Dios. Dichas afirmaciones van a proponer un nuevo viraje entre la modernidad y la antigüedad, un enfoque que va a permitir entonces reconocer con certeza la búsqueda de la luz. Esa búsqueda de la luz es una luz que viene desde el conocimiento de las deidades y viene el conocimiento que concebimos a través de las manos, del arte para llegar al corazón. De esta manera, San Agustín va a permitir generar oportunidades de solucionar problemas entre la fe y la razón como una parte de necesidad entre el hombre y hallar la verdad. Vamos a hallar entonces una relación de la humanidad y la comprensión de esta teocéntrica, basada en la relación de Dios, el mundo, la verdad y la naturaleza.
permitiendo entonces que ese matrimonio entre la fe y la razón va a generar nuevas maneras de comprensión de la humanidad. Segunda etapa entonces, vamos a reconocerla como escolástica. La escolástica se va a convertir entonces en una metafísica, una consecuencia entre el pensamiento de Aristóteles y el neoplatonismo. Esto va a permitir descubrir causas profundas o esenciales como un método científico desde la reinterpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos entonces a hallar maneras de concebir el conocimiento desde la teología, desde la idea de Dios, para poder explicar desde manera sobrenatural cada uno de los fenómenos que planteaba Aristóteles. Esta vertiente entonces de la escolástica, de la evolución de Aristóteles, va a hacer que hallemos entonces comprensiones del mundo de índole sobrenatural de la mano de Dios. Esa evolución la vamos a hallar con dos filósofos importantes. El primero, Averroes, y el segundo, Santo Tomás de Aquino. Estos dos filósofos, Averroes y Santo Tomás de Aquino, van a permitir reconocer cómo la filosofía, desde Aristóteles y su comprensión del Dios, va a cambiar los paradigmas de comprensión del universo, va a cambiar entonces la manera en que la escuela escolástica oficializaría el catolicismo, la posibilidad de que el cristianismo se configure como una manera entre la fe, la razón, como un precepto universal. Dicho precepto universal va a permitir entonces plantear durante los filósofos medievales una manera de cuestionamiento de la ciencia. Recordemos entonces que cuando vimos en el segundo periodo cada uno de los filósofos y cada una de las maneras de comprender el mundo, veíamos por ejemplo la cosmología, la estética, la hermenéutica y todas estas basadas en la ciencia y la interpretación de la razón. La razón configura un sentimiento y hallaba entonces una manera de comprensión y de hallar respuestas. En este caso, toda esa conjunción y toda esa triada se va a dar a través de la fe. Surge entonces este movimiento como una manera dentro de la filosofía para traer posturas que va a influir en la manera en que podemos explicar la relación con los otros, la solidaridad, el amor, el arte y la ciencia y la razón. Si comprendemos entonces que la base de la filosofía medieval era la idea de Dios, la fe y la razón, podemos decir entonces que se van a atribuir dones y habilidades, talentos y bondades desde los atributos divinos para hallar la respuesta al problema del bien y el mal. Esa transformación del bien y el mal va a llevar a la comprensión de conceptos como el libre albedrío, el problema universal y la causalidad, generando límites desde la lógica para hallar problemas, soluciones y actitudes comunitarias y de transformación individual. Esta manera de comprender entonces la fe y la razón para comprender el bien y el mal dará una dualidad en el alma y una dualidad que planteó en su momento Platón y Aristóteles. Generamos entonces el primer concepto que tiene que ver con el problema de los universales. El problema de los universales tiene que ver con el modo en que nosotros pensamos, la manera en que las personas perciben
perciben el mundo, perciben la verdad y las relaciones, y cómo estas dos generan una realidad. Ese proceso de la realidad se basa en el pensamiento de la ontología, que recordemos que habla del ser, y va a hablar de la epistemología, que son las inquietudes humanas para hallar una respuesta, para poder ser reconocida la realidad. Tiene que ver entonces con la idea de una universalidad, con la frase magna que dice: ¿es la idea de un río más real que las furiosas aguas del río? ¿O es en este momento, siendo individuales, el río es el mismo o los ríos cambian? El segundo concepto que vamos a hallar va a ser la causalidad. La causalidad entonces va a ser un proceso. Este proceso surge a través de la lógica, diseñada en su momento por Pitágoras. Recordemos a Pitágoras como el creador de la teoría de los triángulos. Ese proceso va a permitir que comprendamos cómo existen causas que van a generar consecuencias, y esas causas tienen que ver con los fenómenos universales. Cuando hablamos de fenómenos universales, nos referimos a diversos modos de correspondencia de las causas, de dónde vienen, cuándo procede algo. Por ejemplo, hablamos de si A procede B, ¿cuál sería el tiempo? Que A y B están en un mismo espacio y en un mismo tiempo. En palabras concretas, yo, como Daniel, como ser humano, provengo de papá y mamá. Ese proceso de causalidad y fenómeno viene que ver con el matrimonio de mis dos padres. Esa es la causa. La causa de mi nacimiento es que ambos se conocen como un proceso lógico a través de esta configuración del bien y el mal. No es fortuito que ellos se hayan conocido y hayan engendrado un hijo. Ese proceso quiere decir que se necesita de un postulado A, un postulado B en el tiempo, en el espacio, para generar un nuevo conocimiento. En este caso, dos personas generan una nueva persona con una nueva biografía y un conocimiento específico. Esta concepción y el matrimonio de la fe y la razón, a través del problema de las causalidades y el problema de los universales, va a permitir entonces que comprendamos el significado de la libertad. Esa libertad que surge a través de los límites del conocimiento que no tienen una forma específica, no está encauzada. Esa manera de hallar la conciencia de la libertad va a permitir entonces que podamos hallar nuevas maneras de configurarnos como seres humanos, más ontológicos, con la comprensión del ser, del corazón, de las habilidades, a través de unas sustancias. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de la esencia del ser humano. El tema entonces central de toda la filosofía en la Edad Media va a ser la constante reflexión de la divinidad, quedando subordinada a la comprensión y la interpretación del mundo, del hombre y la sociedad. Va a permitir que el conocimiento deba surgir desde lo divino, la fe que suministra las creencias que no pueden renunciar y van a generar un diálogo con la razón. Va a permitir entonces una idea de comprensión del mundo desde los postulados de la filosofía griega, el platonismo y la felicidad, que de esa felicidad se tiene que ver con la razón, la fe, el conocimiento y la comprensión de Dios, los postulados de Cristo. Si hallamos entonces cuál va a ser esa disputa entre la fe y la razón, vamos a comprender cómo la teología surge como una apuesta de la filosofía para poder darle claridades a la configuración del mundo. Cómo vamos a poder comprender la manera en que el universo, en que la libertad y el ser humano pueden trabajar mancomunadamente.
Durante este periodo vamos a ver entonces los principales filósofos que van a darle cuenta desde la patrística hasta la escolástica, respuestas que más adelante con la evolución del pensamiento, las formas de comprensión, el arte, la literatura, los avances tecnológicos de la época van a darle paso a los procesos de renacimiento. Con esto empezaremos a trabajar poco a poco para poder hallar las respuestas y esa individualización que podemos comprender. Vamos a hallar entonces en cada uno de ustedes la posibilidad de hallar el papel de la religión, de la fe, de la razón, la conciencia, la igualdad, la libertad, como una apuesta a resignificación para hallar el conocimiento universal y la transformación de las relaciones sociales. Muchas gracias.